compañeros, mi nombre es Guillermo Huasca. A continuación voy a realizar la presentación que el grupo 4 ha preparado en torno a los datos y análisis de todos los objetivos bajo la asesoría de la profesora Patricia Cifuentes. Esta presentación la voy a realizar en 5 diferentes momentos. Primero pues haré una contextualización de los objetivos y las tareas de aprendizaje de esos objetivos. Analizaré los resultados en tanto los aspectos cognitivos, haré lo mismo para los aspectos afectivos, un resumen de los resultados y finalmente algunas conclusiones. Entonces, para iniciar, quiero recordar que pues, nuestra unidad didáctica está basada en la optimización de la función cúbica. De acuerdo con esto, pues hemos establecido 3 diferentes objetivos de aprendizaje. En el primero, pues pretendíamos que los estudiantes lograran diferenciar cuándo una función cúbica hace parte de un fenómeno de optimización y cuándo no, con 2 ideas importantes. La primera, pues con el uso del punto crítico, la idea de punto crítico y en diferentes representaciones. Establecimos 3 tareas de aprendizaje. En la primera, pues queríamos que los estudiantes hicieran esa diferenciación en representaciones gráficas, en la segunda, en representaciones simbólicas, y en la tercera mediante una representación ejecutable pues que relacionara estas 2 representaciones. En el objetivo 2 pues pretendemos que los estudiantes ya parados en los fenómenos de optimización lograran hallar los puntos críticos, que son extremos relativos ya en este caso, y lograran hacer diferentes traducciones entre representaciones. Entonces, en la primera tarea, pues, que lo hicieran mediante representaciones en tablas o en parejas ordenadas, hicieran la traducción a otras representaciones, y en la segunda tarea de este objetivo, pues, que partieran a partir de representaciones simbólicas e hicieran la traducción a otros sistemas de representación. Para el tercer objetivo, pretendíamos que los estudiantes ya con la idea de extremo relativo, pues lograran determinar cuáles, de acuerdo con el contexto del problema, cuál de esos puntos es un punto máximo y un punto mínimo, y establecimos 2 tareas de aprendizaje. En la primera, que lo caracterizaran como un punto máximo, y en la segunda, que lo caracterizara como un punto mínimo. En relación con esto, pues los resultados que se arrojaron de esas tareas, las percepciones que tenía el profesor y el estudiante mediante los diarios del profesor y estudiante respectivamente, pues vamos a hacer estos análisis. Entonces, en relación a los aspectos cognitivos, logramos identificar que para el primer objetivo hubo un alto índice en promedio de activación de criterios de logro. Consideramos que eso se evidencia o que eso se deriva pues por los conocimientos previos o el trabajo que se hizo con los conocimientos previos. Por ejemplo, el hecho de que los estudiantes reconocieran que el discriminante de la fórmula que aparece en pantalla o el uso del criterio de la primera derivada pues les permitiera identificar cuáles son los puntos críticos, fue útil en la medida en que los estudiantes activaron los caminos de aprendizaje que hacían referencia a eso, al sistema de representación simbólico. Sin embargo, pues nos preocupó el hecho de que, por ejemplo, los criterios de logro que hacen parte de los caminos de aprendizaje relacionados con la representación gráfica y geométrica, pues se activaran en una menor medida, porque hubo una dificultad y es que los estudiantes consideraban que habían dificultades para hallar o identificar los extremos relativos en esos tipos de representaciones, porque consideraban que siempre tenían las funciones cúbicas 2 puntos críticos o que no tenían ningún punto crítico, eso relacionado con el error 95, el E90 o el E91. Para el segundo objetivo, pues también nos dimos cuenta que hubo un alto índice de activación de criterios de logro. Consideramos que esto se deriva pues, por el resultado de las actividades que habíamos desarrollado en el primer objetivo, dado que los caminos de aprendizaje que más se activaron tienen que ver con las representaciones simbólicas y gráficas y la tabular como requisito de una de las actividades. Sin embargo, pues nos preocupó el hecho de que, por ejemplo, el criterio de logro 17 se activara solamente por un estudiante y que el criterio de logro 222, que hace referencia a traducir a los sistemas ejecutables, no se activara. También, pues, en este objetivo nos preocupó el hecho de que hubiese, por ejemplo, en la representación tabular, el criterio de logro 2.5 y 2.6, pues los estudiantes tomaban valores muy cercanos a los puntos críticos, pero estos no eran los puntos críticos. Eso se relaciona con el error E103 y el error 94. En relación con el tercer objetivo,
pues también obtuvimos un alto índice de activación de criterios de logro, casi el 100%, y pues consideramos que eso se debe pues a esa secuencia de las tareas de aprendizaje, cómo las tareas de aprendizaje del primer objetivo y del segundo objetivo aportaron a ese alcance de nivel de activación. En este caso, nos preocupa, por ejemplo, pues que los estudiantes, por ejemplo, tuvieran dificultades para poder hallar el dominio o relacionar el dominio admisible en la situación, o por ejemplo que relacionaran las abscisas con las ordenadas como un punto crítico, como un punto, y pues pudieran pronunciarse frente a eso. En relación con las expectativas en relación con los análisis de los logros por tareas, pues lo que logramos identificar acá es un aspecto muy importante y tiene que ver cómo esa secuencia de tareas pues fue muy coherente. Por ejemplo, los conocimientos previos contribuyeron a la tarea número 1, a la tarea número 2, a la tarea número 3. Esas tareas contribuyeron a las tareas del segundo objetivo y ese conjunto de tareas contribuyeron al tercer objetivo, y eso se evidencia pues en ese avance en la contribución a los criterios de logro. En relación con las expectativas de... bueno, perdón. Aquí tenemos que analizar dos aspectos importantes, o un aspecto importante. El primero pues está relacionado con esos errores en los cuales los estudiantes más incurrieron. Por ejemplo, en la tarea número 1 identificamos, por ejemplo, el error 95 relacionado con esa posibilidad de relacionar los extremos relativos o utilizarlos para hacer la descripción de cómo varían las funciones. El E92, pues cuando los estudiantes decían que una función cúbica siempre tiene extremos relativos, siempre tiene dos extremos relativos, o que definitivamente no tiene. Entonces eso es un aspecto muy importante para analizar en la tarea 1 del primer objetivo y asimismo en la tarea número 1 del segundo objetivo. En relación con las expectativas de nivel superior, pues se nos presentó una dificultad bien grande, y es que cuando fuimos a hacer ya la revisión final, nos dábamos cuenta que a pesar de que nosotros habíamos asignado una contribución a esas expectativas de nivel superior, cuando fuimos a hacer el análisis, pues no nos aparecían en el sistema hace algún resultado. Seguramente pues algo nos sucedió ahí en el sistema que no nos permitió, por lo tanto pues no nos pudimos pronunciar, o decidimos todavía no pronunciarnos frente a cómo esas secuencias de capacidad, cómo la secuencia de tareas contribuyó a las expectativas de nivel superior en tanto a las capacidades y en tanto a los procesos generales, porque pues consideramos que esa información no es confiable, no es válida. Sin embargo, pues es un aspecto que tenemos que abordar más adelante. En relación con los aspectos afectivos, pues recordemos que nosotros establecimos 4 diferentes expectativas de tipo afectivo: de desarrollar interés, incrementar el interés por razonar, valorar la utilidad del concepto de extremos relativos. Esta es muy importante, más adelante me voy a pronunciar frente a esta. Y la última, pues ser cuidadoso y estricto al justificar el uso de los extremos relativos. Frente a esto, pues nos dimos cuenta que en general esos resultados son muy homogéneos. Pues las percepciones tanto de lo que se obtuvo por parte del profesor como lo que pasaba con las percepciones del estudiante eran muy homogéneas, excepto en la expectativa de aprendizaje número 3. En relación con los aspectos que afectan la motivación, pues nos dimos cuenta que también son muy homogéneos, pero queremos resaltar particularmente cuando el estudiante sabía cómo resolver la actividad. Eso por el dominio que tienen particularmente este grupo de estudiantes en tanto representaciones simbólicas. Ellos son muy hábiles para eso. Sin embargo, pues hay una diferencia acá en cómo esa confianza que los muchachos tienen en el manejo de las representaciones simbólicas, pues nosotros consideramos que iba a ser muy alto, pero pues en los resultados finales, pues eso fue bajo. En relación con el desarrollo de las dimensiones afectiva por tareas, pues nos dimos cuenta que los estudiantes, donde hubo mayor nivel de activación de esas variables, eran las actividades donde los estudiantes tenían que, mediante la experimentación, verificar los resultados que obtenían en otras representaciones, y donde iba muchísimo el trabajo en grupo. Entonces hubo mayor nivel de activación en esas variables. Bueno, gracias, de verdad.